Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a este espacio de oración con la palabra de Dios, llamado Lección Divina. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal Audioteca Católica. Y heme aquí un día más para acompañarles en esta práctica de la Lección Divina, en donde tomaremos el Evangelio del día para irlo meditando, para ir escudriñando dentro de él y tratar de escuchar la voz de Dios, tener esa experiencia de Dios en nuestra vida a través de su palabra, que nos invita siempre a escucharle, y para eso oramos con ella, para que, como toda oración, se convierta en un diálogo de amor entre nosotros y el Padre. Y por supuesto, la presencia de Jesús siempre es muy importante en esa comunicación que tengamos con el Padre. Entonces, vamos a comenzar esta práctica de hoy. Te recuerdo lo importante de apoyarme con un me gusta aquí en el video para que así la plataforma YouTube recomiende a muchas más personas estos videos, estos episodios y así puedan acercarse a esta práctica. Si es primera vez que me visitas aquí en el canal, abajo conseguirás el enlace para entrar y realizar el curso completo de Lección Divina y es totalmente gratuito. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con la práctica de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Bien, y te invito en este primer paso de la Lección Divina, que es la lectura, a abrir tu Biblia en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15. Ayer empezábamos el capítulo 15 y leímos desde el versículo 1 hasta el 8. Y hoy vamos a continuar desde el 9 hasta el 17. Voy leyendo en voz alta mientras tú sigues la lectura desde tu Biblia. Comencemos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Como el Padre me amó, así también los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho todas estas cosas para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea completa. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Y son ustedes mis amigos si cumplen lo que les mando. Ya no les llamo servidores, porque un servidor no sabe lo que hace su patrón. Los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que aprendí de mi Padre. Ustedes no me eligieron a mí, he sido yo quien los eligió a ustedes y los preparé para que vayan y den fruto y ese fruto permanezca. Así es como el Padre les concederá todo lo que le pidan en mi nombre. Ámense los unos a los otros, esto es lo que les mando. Palabra del Señor. Bien, y dentro de este primer paso de la Lección Divina, nos encontramos con esta pregunta: ¿qué dice el texto que acabo de leer? Y es momento de detallar las partes más importantes, los personajes
que hoy vemos que es muy sencillo porque se trata de algo que Jesús le dice a sus discípulos, es una enseñanza muy profunda y que también identifiquemos el contexto. Entonces vamos a irlo haciendo juntos. Comencemos. Bien, aquí vemos que continuamos este capítulo 15 y la reflexión que nos trae hoy es sobre esta parábola de la vid. Y esa parábola de la vid comprende desde el versículo 1 de ese capítulo 15 hasta el versículo 17. Ayer meditamos los versículos del 1 al 8, hoy meditaremos los versículos del 9 al 11, que eso es lo que sugiere la liturgia, del 9 al 11. Pasado mañana el Evangelio del día salta los versículos del 12 al 17 y empieza el versículo 18, que habla de otro tema. Por eso, hoy he querido incluirte un breve comentario también de los versículos del 12 al 17. Por eso lo leí completos. ¿Ok? No lo vas a conseguir en el pan de la palabra, no lo vas a conseguir en la liturgia del día, pero yo los incluí para que finalicemos este relato sobre la vid y podamos comprender el mensaje profundo de Jesús. Pues en estos versículos despunta la flor y es aquí donde la parábola de la vid muestra toda su belleza. Entonces vale la pena que lleguemos hasta el versículo 17 hoy. Entonces el Evangelio de hoy es de apenas 3 versículos, los que nos sugiere la liturgia y dan continuidad al de ayer, arrojando más luz para aplicar la comprensión de la vid a la vida de las comunidades. La comunidad es como una vid, pasa por momentos difíciles. Es el momento de la poda, un momento necesario para que produzca más frutos. Entonces, comencemos por los versículos 9 y 11 y allí encontramos esa petición de Jesús que dice, permanezcan en mi amor. Y permanecer en el amor definitivamente es la fuente de la perfecta alegría. Veamos, Jesús permanece en el amor del Padre, observando los mandamientos que de Él recibió. Nosotros permanecemos en el amor de Jesús, observando los mandamientos que Él nos dejó. Y debemos observarlo del mismo modo que Él observó los mandamientos del Padre. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. En esta unión del amor del Padre y de Jesús está la fuente de la verdadera alegría. Dice Jesús, os he dicho esto para que mi gozo esté en ustedes y vuestro gozo sea pleno, sea colmado. Entonces, hasta aquí llega lo que nos sugiere la liturgia para este día. Luego el versículo 12 y 13 prosigue con una sugerencia, amar a los hermanos como Él nos amó. El mandamiento de Jesús es uno solo, amarnos unos a otros como Él nos amó. Jesús supera el Antiguo Testamento. El criterio del Antiguo Testamento, recordemos que era amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso aparece en Levítico capítulo 18, versículo 19.
Pero el nuevo criterio de Jesús es: ámense unos a otros como yo os he amado. La medida es aún más alta. No es solamente como me amo a mí mismo, sino como Jesús nos ha amado. Y aquí dice esta frase: no hay amor más grande que el que da la vida por sus hermanos. Es decir, Jesús se estaba colocando como medida de amor. Imaginémonos lo alto que aspira el Señor que nosotros lleguemos. O sea, nos está pidiendo no cualquier cosa. Les pedía a sus discípulos amar como Él amó. Versículos 14 y 15. Amigos y no siervos. Serán mis amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. La práctica del amor hasta el don total de sí mismo es lo que Jesús nos está pidiendo aquí en esta lectura. Y enseguida Jesús coloca el ideal altísimo para la vida de los discípulos y las discípulas y les dice: no les llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Yo a ustedes les llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre se los he dado a conocer. Jesús no tenía secretos para sus discípulos y discípulas. Todo lo que ha oído del Padre se los ha contado. Y este ideal bonito de la vida en comunidad, llegamos a la total transparencia. Ese es el ideal. Llegar a la total transparencia al punto de no tener secretos entre unos y otros. Confiar totalmente el uno en el otro, de podernos compartir la experiencia que tenemos de Dios y de la vida y así enriquecernos mutuamente. Los primeros cristianos conseguirán realizar este ideal durante algunos años. Ellos eran un solo corazón y una sola alma. Versículos 16 y 17. Fue Jesús quien nos eligió. Jesús nos recuerda, no fuimos nosotros quienes lo elegimos a Él, fue Él quien nos encontró y nos llamó y nos dio la misión de ir y dar fruto, y que el fruto permanezca. Nosotros necesitamos de Él, pero también Él quiere precisar de nosotros y de nuestro trabajo para poder continuar haciendo hoy lo que Él hizo para el pueblo de Galilea. La última recomendación que Jesús da es esto: esto les mando, que se amen los unos a los otros. Y con eso finaliza ese versículo 17 que cierra este relato sobre la vid. El símbolo de la vid en la Biblia se mostraba cuando el pueblo cultivaba las viñas y producía el buen vino. La recogida de la uva era una fiesta con cantos y danzas. Imaginémonos esa escena, ¿no? Y ese simbolismo de la vid. Por eso tenemos que irnos a la fuente. ¿Por qué Jesús nos trae ese ejemplo de la vid y no de otro árbol? Porque precisamente ese árbol era simbólico para el pueblo del Antiguo Testamento. Esa recogida de uvas, repito, era una fiesta con cantos y danzas. Fue de allí que tuvo origen el canto de la viña usado por el profeta Isaías. Él compara el pueblo de Israel con una viña. Isaías 5, del versículo 1 en adelante.
Antes de él, el profeta Oseas ya había comparado a Israel con una viña exuberante, que cuanto más fruto producía, más multiplicaba sus idolatrías. Oseas capítulo 10, versículo 1. Este tema fue también utilizado por Jeremías, que comparó Israel con una viña bastarda, es decir, una viña que no era legítima, que no era eh, natural. Jeremías capítulo 2, versículo 21, de la que iban a ser arrancados los ramos. Jeremías usa estos símbolos porque él mismo tuvo una viña que fue pisada y devastada por los invasores. Durante el cautiverio de Babilonia, Ezequiel usó el símbolo de la vid para denunciar la infidelidad del pueblo de Israel. Contó 3 parábolas sobre la vid. La primera, la vid quemada que ya no sirve para nada. Ezequiel 15 del 1 al 8. La segunda, la vid falsa, plantada y protegida por 2 aguas, símbolos de los reyes de Babilonia y de Egipto, enemigos de Israel. Ezequiel 17, versículos del 1 al 10. Y la tercera vid, la vid destruida por el viento oriental, imagen del cautiverio de Babilonia. Ezequiel 19, versículos del 10 al 14. La comparación de la vid fue usada por Jesús en varias parábolas. Primera, los trabajadores de la viña, en Mateo 21 del 1 al 16. La segunda, los 2 hijos que deben trabajar en la viña, en Mateo 21, 33, 32. La tercera, los que alquilaron una viña y no pagaron al dueño, espantaron a sus siervos y mataron al hijo. Mateo 21, 33, 47, 45, perdón. La cuarta, la higuera estéril plantada en la viña, en Lucas 13 del 6 al 9. Y la última, la vid y los sarmientos, en Juan 15 del 1 al 17. Todas esas partes bíblicas nos hablan de la viña. Imagínense la importancia simbólica de la viña. Sigamos adelante. Segundo paso de la lección divina, la meditación. Es momento de preguntarnos qué me dice el texto. Te voy a compartir entonces 3 aspectos que he considerado importantes para mi meditación personal, para que tú tomes lo que te sirve y puedas comenzar o pueda complementar tu meditación. Veamos el primer aspecto cuando dice Jesús, permanezcan en mi amor. Permanecer significa humilde dependencia de Él para amar como Él ama. Humilde dependencia de Jesús para amar como Él ama. A veces es fácil amar a Dios en un retiro, en una hora santa, decir que lo amo, te amo Señor, pero eso se demuestra en el permanecer en ese amor cuando te gritan, cuando te ofenden, cuando no te corresponden. He ahí lo difícil. ¿Cómo permanecer? Viviendo unidos a la vid, en oración y en sacramentos. Preguntémonos, ¿siento que permanezco en Cristo también cuando pierdo la paz? Si me alejo por desobedecer los mandamientos, tardo mucho en volver a Jesús por la confesión y así poder permanecer en Él. Segundo aspecto, le he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes, dice el Señor, dice Jesús. ¿Cómo como después su alegría había de verse interrumpida por la futura pasión y las ofensas, prosigue. Os he dicho estas cosas para que mi alegría resida en ustedes y como diciendo, aunque la tristeza venga, yo la destruiré para
convertirla en gozo. Esto nos lo dice San Juan Crisóstomo. Cuando esta tristeza por el dolor, por alguna pérdida, por una dificultad económica, cuando entro en esa tristeza, tardo mucho en recuperar mi alegría, creo que el poder de Cristo es más fuerte que cualquier problema o pienso que ni Dios me puede ayudar y por eso no lo busco. Analicemos si en el momento de la prueba realmente tengo esa confianza de buscar al Señor o me dejo atrapar por esa tristeza y por ese dolor. Tercer aspecto, que su alegría sea plena. La alegría es la otra cara del amor. Quien goza, ama y es amado. El hombre tiene sed infinita de felicidad y solo Dios da esa alegría infinita, pues Dios es amor infinito. La plenitud de la vida humana está en el amor y se realiza a través de él. Cristo es el único que ofrece plenitud. Todo lo demás te da migajas de paz, de felicidad. Pero en Jesús está la plenitud. Entonces, tú y yo queremos alegría plena. Hoy me siento pleno. Si no es así, ¿qué esperas para buscar y seguir a Jesús? Anímate. Tercer paso de la lección divina, la oración. ¿Qué me hace decir el texto que acabo de meditar? Te voy a compartir mi oración personal para que tú puedas también hacer la tuya y la escribes en tu cuaderno espiritual. No olvides llevar tu cuaderno espiritual con tus meditaciones, con tu oración. Eso te servirá para luego ir repasando los propósitos que has hecho en cada lectura. Es importante porque así se afianza aún más la profundización y se va fijando la palabra en nuestra mente, en nuestro entendimiento, en nuestro corazón. Oremos. Padre bueno, quiero permanecer en tu amor, quiero pertenecerte totalmente a ti. No quiero vivir alejado de la fuente de la verdadera alegría, del verdadero gozo, de la verdadera paz. Que siguiendo a tu Hijo y glorificándote a ti, sea donde siempre encuentre mi paz y mi alegría plena. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuarto paso de la lección divina, el propósito es el momento de la acción, de hacer el compromiso y nos preguntamos a qué me invita Jesús con este Evangelio de hoy. Y puedes deducir varias cosas. Primero, en que Jesús me está invitando a permanecer en su amor. ¿Cómo hago para permanecer? ¿Cómo permanecer en Él cuando estoy pasando una dificultad? Allí nos decía, terminamos la meditación, concluíamos que si queremos permanecer en Él, debemos permanecer en oración y con los sacramentos, aún y más aún en los momentos difíciles. El segundo propósito podría provenir de esa meditación que hicimos de la alegría. Me dejo atrapar por la tristeza y no puedo salir fácilmente de ella, porque la alegría es un fruto del espíritu, hermanos. La paz es un fruto del espíritu, pero la tristeza no es de Dios. La tristeza es del diablo. Entonces no podemos permanecer en ella. La podemos sentir,
pero inmediatamente debemos dejarnos abrazar por esa alegría que viene del Espíritu, porque esa alegría nos lleva a la confianza de Dios. Entonces, hacer ese propósito, que si estoy viviendo un momento de tristeza, inmediatamente invocar a ese Espíritu Santo que está en mí. Señor, voy a volver a ti con toda mi fuerza. Quiero arrancar de mí esta tristeza que me está hundiendo en el dolor y que me está dejando sin paz en mi corazón. Entonces vuelvo a la oración, voy a buscar los sacramentos para que esa paz, esa alegría vuelva a mí. Y el otro propósito que podríamos hacer, que es proveniente también de esta meditación, es que esa alegría viva plenamente en nosotros. Hacer ese compromiso con el Señor. Señor, voy a defender esta alegría que viene de ti, esta alegría que viene de tu espíritu, para que tú vivas plenamente en mí y no tenga yo migajas de paz, migajas de felicidad como las da el mundo, sino que viva plenamente en tu alegría y en tu paz, que solo me lo puedes ofrecer viviendo en ti. Entonces, ánimo, hermanos, hagamos los propósitos y se los ofrecemos al Señor y pidámosle su gracia para cumplirlos. Bien, y hemos llegado al final de esta lección divina. Gracias por haberte quedado conmigo hasta el final. Gracias por compartir este video en tus redes sociales, con tus amistades, con tus familiares. El Señor te va a bendecir enormemente porque no sabes quién puede estar necesitando de acercarse a la palabra, de recobrar esa paz, esa alegría que solo viene de Jesús. Recuérdate apoyarme con un me gusta que a ti no te cuesta nada, pero para nosotros es muy valioso para que la plataforma YouTube nos promueva a muchas más personas. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para que estés pendiente y no pierdas episodios ni videos nuevos que estaremos subiendo con nuevas enseñanzas, nuevas meditaciones. Entonces, te dejo en la paz de nuestro Señor Jesucristo, esa paz que solamente viene de Él. Te digo feliz día, feliz jueves eucarístico y nos vemos mañana, si así Dios lo permite. Dios te bendiga.